Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta escrita por Santiago. Santiago está inmediatamente después de la carta a los Hebreos. La carta de Santiago es un manual de prácticas cristianas. Cuando uno estudiaba en la escuela, en el liceo, en el colegio, como usted le llame, en el high school, uno veía ciertas materias que eran teoría y práctica. Por ejemplo, usted veía química, donde le enseñaban cómo se armaba las distintas concatenaciones del carbono con esto, con aquello. Ya no me acuerdo cómo eran las fórmulas químicas, pero una cosa era lo que el profesor escribía y otra cosa era ir al laboratorio a practicar lo que el profesor había explicado. Entonces casi siempre estas materias tenían un libro de texto que era la teoría y venía acompañado de un libro de prácticas. Bueno, la carta de Santiago es como una práctica, porque Santiago procura conectar al creyente con la necesidad de demostrar visiblemente que es un cristiano verdadero. Por eso el sermón de hoy se titula "Del dicho al hecho hay mucho trecho". Una cosa es lo que usted diga, otra cosa es lo que usted hace. Y entre más usted permita que haya una diferencia notable entre lo que usted dice y lo que usted hace, mayor es el trecho, mayor es la brecha que hay entre lo que usted dice y lo que usted hace. Por eso el sermón se llama así: del dicho al hecho hay mucho trecho. Siempre me gusta ubicarlo a usted y a quien nos escucha de quién y de qué vamos a hablar. En la Biblia hay varios Santiagos. También se le llamaban Jacobo. Santiago, el hermano de Juan, que fue uno de los discípulos, no es el autor de esta carta. Esta carta fue escrita por otro Santiago, por otro Jacobo, que fue hermano de Jesús. Sí, hermano de Jesús. María tuvo más hijos, dice la Biblia, y uno de esos es Santiago. Santiago fue un líder prominente de la iglesia de Jerusalén y era conocido por su celo del cristianismo práctico. No le gustaba el cristianismo teórico nada más. Era un gran luchador porque lo que se predicara se hiciese en la práctica. Fue conocido por un corazón sensible para la necesidad de los más frágiles en la sociedad. Se cree que Santiago murió en el año 62 después de Cristo. Y se dice tradicionalmente que fue arrojado del pináculo, de la azotea del templo, para que se estrellase. Otros dicen que fue lapidado a pedradas, pero lo cierto fue que tuvo una muerte violenta. Ese es Santiago, que escribe esta carta, y los teólogos coinciden que muy probablemente la carta escrita por Santiago
es una de las primeras cartas o primeros documentos del Nuevo Testamento. Algunos piensan incluso que esta carta fue escrita antes que los mismos evangelios, o al menos en paralelo. Así que esta carta asocia la predicación de la doctrina de salvación con el fruto que es el resultado de la conversión a esa predicación. Si usted observa el pasaje anterior al versículo 19, que es desde donde vamos a predicar hoy, o estamos predicando hoy, porque ya la predicación comenzó, no se me asuste. Vamos a predicar del 19 al 27, pero el pasaje anterior nos habla acerca de las tentaciones y de las pruebas, de lo bienaventurado que es el varón, la persona que resiste la prueba. En ese pasaje, Santiago nos explica cómo funciona la tentación por dentro, cuál es la maquinación de la tentación hasta lograr que alguien peque. Pero también nos habla de cómo, según el versículo 18, Dios de su voluntad nos ha hecho nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Santiago termina con ese verso 18 diciendo: los hijos de Dios somos preservados, somos reservados por la voluntad de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. Allí es que toma sentido la palabra con la que comienza el versículo 19, donde dice: por esto, como consecuencia de eso que se acaba de decir, mis amados hermanos, dice el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, hemos estado y estamos ahora confrontados con tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra tiene el poder de partir el corazón, de partir los tuétanos, de partir las coyunturas, de penetrar hasta lo más profundo de nuestras almas, discernir y revelar nuestros pensamientos. Ante el filo de tu espada no hay nada que pueda permanecer unido, sino que tú entras y cortas donde tienes que cortar. Hoy, Señor, al leer tu palabra y al meditar sobre ella, yo te pido, yo clamo que me asistas en la predicación de ella, y que, oh Dios, ablandes los corazones, las mentes, y abras un surco en cada uno de ellos para que la semilla de tu palabra entre, penetre y germine. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que tengo que decir es que del dicho
al hecho, nos pone ante una circunstancia en la cual tenemos que afirmar que la fe puede ser verdadera o no. La fe puede ser un conjunto de creencias intelectuales y seguirán siendo intelectuales mientras no bajen al corazón y produzcan cambios en nuestra manera de vivir. Cuando la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, se está refiriendo a la fe en Cristo, la fe verdadera, la fe que vivifica, la fe que da vida nueva. Y la fe verdadera debe recibirse de manera correcta. Si usted no recibe esa fe de manera correcta, será como un autobús que pasó por la parada y usted no lo tomó. Dejó pasar esa oportunidad. Usted tiene que preparar su mente y su corazón para recibir la palabra. Y lo primero que vemos en este texto es: por esto, mis hermanos. Esto quiere decir que quien le está escribiendo Santiago es a creyentes, personas que han nacido de nuevo. Yo no puedo, yo no tengo, tampoco quiero tener un detector para saber de los que están aquí y de los que estén escuchando este sermón a través de las redes sociales. Yo no puedo saber quién es nacido de nuevo y quién no. Con toda certeza no lo sé, solamente puedo hablar por mí. Pero si usted es un hermano en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted cree que es un cristiano verdadero, usted tiene que recibir la palabra de Dios de la manera correcta. Pastor, ¿y hay formas incorrectas de recibir la palabra? Claro que sí. Por supuesto que sí. Observe lo que dice el versículo 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. También dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, alguien podría hacer exactamente lo contrario. Muy ligero para hablar, muy ligero para airarse y muy difícil de callarse en vez de escuchar. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, y eso incluye aún a los creyentes, es que tienen desconectada la cabeza de la lengua. Y eso también me incluye a mí. Primero disparamos con la lengua, después preguntamos qué fue lo que disparamos y a quién le disparamos. Pero tiene que haber una conexión entre nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón y lo que pronunciamos con nuestra boca. Por eso el consejo de Santiago es: mira, sé lento para hablar, pero sé pila, rápido, dispuesto, diligente para escuchar, para oír. Y nadie está exento de esa exhortación. Todos estamos llamados a trabajar de esa manera. Los cristianos hemos descubierto en Jesucristo un principio que dirige nuestra vida. Repito, los cristianos
hemos descubierto en Jesucristo un principio que rige o debería de regir nuestra vida. ¿Saben cuál es ese principio? Pensar primero en los demás. Qué difícil es eso. Centrarse en los demás. Poner primero los intereses del otro antes que los míos. ¿Y cómo sé yo que Jesucristo hizo eso? Porque la Biblia dice que Él dejó su gloria y se hizo hombre. Se humilló para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Él puso primero sus intereses, mis intereses, antes que los intereses de Él. ¿Sabe por qué nos cuesta callar? Porque estamos centrados en nosotros. Estamos centrados en que lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tiene que decir el otro. Cuando una persona tiene una fe verdadera, cuando una persona dice con su boca que es cristiano, tiene que aprender a controlar sus impulsos por hablar y ser más paciente en escuchar. Eso demuestra que está pensando más en los demás que en sí mismo. Y ese es un principio de un cristiano. También el consejo de ese versículo es que la persona sea tardo para airarse. No dice que no te aires. De hecho, la misma palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Si yo invierto en mis hijos dinero, tiempo, consejo, recursos para que vayan a la escuela y hagan su trabajo, que es estudiar, el resultado mínimo que yo espero son buenas notas. Pero cuando yo hago toda aquella inversión, todo aquel sacrificio y recibo notas terribles, es imposible no airarse. Pero una cosa es sentir ira, una cosa es sentir indignación, una cosa es sentir que he sido tratado con desprecio y eso provoca en mí una terrible incomodidad, y otra cosa es cómo yo ejecuto mi accionar después de eso. Por eso la Biblia no nos prohíbe sentir ira, porque hay cosas que nos sacan de nuestras casillas. El arte espiritual de dominar la ira es como yo actúo cuando estoy lleno de ira. Airaos, pero no pequéis. Sean tardos para reaccionar con ira, con enojo. Y la razón por la que casi siempre desatamos nuestra ira es porque queremos resultados inmediatos. Queremos que la persona que merece nuestra ira pague por el error que cometió. Queremos ser reivindicados. Queremos que se nos haga justicia. Pero dice Santiago que esa ira buscando tu propia justicia no obra la justicia de Dios. Usted quiere ser tratado con justicia, usted quiere que el Señor lo exalte cuando ha sido humillado, usted quiere que Dios muestre que usted tiene la razón cuando se le ha quitado la razón. Calle, no se defienda y mucho menos no actúe con violencia. Tarde o temprano a un hijo de Dios que espera en la justicia de Él, le será hecha justicia divina. Así dice el Señor. Así que no intentes que se te haga justicia por tus medios. Deja que la justicia de Dios obre.
Hay una gran diferencia entre decir yo soy cristiano y actuar como un creyente. Una persona puede decir que es cristiano, pero si no tiene control sobre lo que habla, sobre lo que escucha y sobre lo que actúa, hay un gran trecho entre lo que dice y lo que hace. El versículo 21 nos da el antídoto, nos da la forma práctica de hacer lo que nos acaba de aconsejar. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando es un verbo en griego que significa liberarse de algo que está sucio. Cuando usted ha estado trabajando, por ejemplo, mecánica, y ha estado todo el día metido debajo de un carro lleno de grasa, usted está desesperado por quitarse esa ropa y lavarse y oler a nuevo. Cuando usted ha pasado todo el día en la calle sudando, haciendo un gran esfuerzo, está loco por llegar a su casa, quitarse la ropa, quitarse los zapatos, echarse un buen baño y tirarse en un sofá a descansar. El llamado para los creyentes, los que tienen una fe verdadera, es que voluntariamente desechen, saquen, se quiten de su vida todas estas cosas que Santiago llama inmundicia y abundancia de malicia. Pastor, pero un cristiano, un creyente, puede tener cosas inmundas, puede tener cosas maliciosas en su vida. Claro que sí. Por supuesto que puede suceder. Si no pudiese suceder, las cartas del Nuevo Testamento no estarían llenas, no solamente Santiago, Pedro, Pablo, de exhortaciones a que vivamos en santidad. Si no fuese posible dejar que se nos manchen las manos, los brazos, la ropa, y estoy hablando espiritualmente, con el pecado, no habría tanta exhortación, tanto llamado, tanta súplica, tanto reclamo de la Escritura en el Nuevo Testamento a vivir en santidad. Porque nosotros tenemos un cuerpo, una carne que está como un imán tratando de captar las cosas del mundo y el mundo bombardeándonos. Por lo tanto, Santiago dice, ustedes, hermanos, tienen que desechar, tienen que sacar, tienen que retirar, ustedes, todo vestigio de malicia, todo vestigio de inmundicia. Si usted dice que es cristiano, pero vive cómodo en su pecado, hay un gran trecho entre lo que usted dice y lo que usted hace. Tiene que haber incomodidad en su vida por cada cosa que no esté alineada con la voluntad de Dios. La palabra inmundicia en griego es la misma palabra que se usaba para la cera de los oídos. Y hay personas que pasan años sin limpiarse los oídos. Y pasa el tiempo y esa cera va dificultando el escuchar. Lo que está diciendo Santiago es
límpiense sus oídos espirituales. Saquen toda esa inmundicia que les impide que la palabra de Dios actúe con poder en sus vidas. Por eso, Santiago nos dice, recibid con mansedumbre. Porque hay gente que cuando escucha la palabra de Dios se enoja con la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso hay gente que no le gusta leer la Biblia. Porque, perdón, Roberto, porque le sacan los trapitos al sol, dice Roberto. Y no nos gusta. La exhortación de Santiago es: recibe la palabra de Dios, pero con mansedumbre, con humildad, con sumisión. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el derecho de decirnos por medio de su palabra cómo estamos nosotros mismos. Y con Él no nos podemos disgustar. Te puedes disgustar con otra persona, pero no puedes enojarte con la palabra de Dios. Sin embargo, Santiago dice, recíbanla con mansedumbre. Pero recibir significa también estar dispuesto a que la palabra de Dios entre. Y me preocupa que muchos cristianos no entienden lo que significa exponerse a la palabra de Dios. Muchos cristianos no preparan, no ajustan su actitud cada vez que vienen a la iglesia a escuchar un sermón. No ajustan, no preparan su corazón y su mente para el estudio bíblico, para el devocional o para cualquier ocasión en la cual la palabra de Dios los impregna, los alcanza. Por un oído entra, por el otro oído sale. Porque no está un corazón preparado para que la palabra sea implantada. Hay que tener una actitud correcta. Quien tiene una fe verdadera va a recibir la palabra de Dios correctamente. Ahora bien, y con esto termino este punto, dice Santiago que esta palabra puede salvar vuestras almas. Y aquí me quiero detener porque hay un elemento importante en esto. Quien ha creído en Cristo no es que va a ser salvo, ya es salvo. ¿Entendió eso? Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 dice: estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos vida eterna. Pero cuando Santiago dice para que esta palabra pueda salvar vuestras almas, se está refiriendo a la salvación cotidiana de cada oportunidad para pecar. Cuando está hablando de salvar vuestras almas, se está refiriendo que la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, recibida con mansedumbre, nos ayuda como un escudo a repeler los impactos, los disparos que el mundo nos hace para que pequemos. Por lo tanto, si el pecado está entronado en tu corazón, te apartará de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios impregna tu vida, llena tu vida, como la vaselina que ponemos sobre la piel del bebé para que no se irrite, esa palabra te va a apartar del pecado. Si recibes la palabra de Dios correctamente. En segundo lugar,
La fe verdadera es aquella que del dicho al hecho hay poquito trecho. Mientras más grande sea el abismo, más grande es la diferencia entre lo que dices y lo que haces. Pero la fe verdadera pone en acción la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El autoengaño espiritual. ¿Usted ha oído hablar del efecto placebo? El efecto placebo es que hay personas que creen estar enfermas de algo y necesitan tomarse X medicamento según esa persona. Pero el médico sabe que no necesita eso, es un asunto que está en la mente. Entonces, el médico le da la pastilla, pero adentro no hay nada. O lo que está adentro no tiene ningún efecto. Y la persona se lo toma y dice: ay, te das cuenta, ya me siento mejor. Ya me pasó lo que tenía. Efecto placebo. Pero ahí la persona fue engañada. Ahí la persona se fue, digamos, engañada por otro. El colmo es que alguien sepa que la pastilla no tiene nada, no hace nada, se la tome y diga: ay, qué alivio tengo. Eso sí sería terrible, porque más que un problema cualquiera psicológico, hay otro problema mucho mayor. Bueno, usted se ríe y yo me río, pero eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Observe de nuevo el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Saben por qué dice engañando a vosotros mismos? Porque el cristiano que oye la palabra pero no la practica no puede engañar a los demás. Las costuras de no haber nacido de nuevo se le notan a leguas, porque no da frutos dignos de arrepentimiento. No puede engañar a los demás. Y mucho menos puede engañar a Dios. Entonces, quien oye la palabra y asienta y dice amén y dice gloria a Dios y hace propósito de enmienda, pero al pasar esa puerta oyó, pero no practicó, lo único que está haciendo es tomarse una pastilla de placebo que sabe que no hace efecto. Se está engañando a sí mismo. Ahora, Santiago trata de hacer una ilustración para que sus oyentes o sus lectores entiendan lo que él quiere decir.
Y en el versículo siguiente, en el versículo 23, nos da esa ilustración. Él dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, no es hacedor de ella, este es igual, es semejante, es parecido al hombre que va al espejo, se mira, se toca la cara, se da cuenta lo que necesita ser cambiado. Estoy despeinado, tengo muchas arrugas, tengo muchas ojeras, tengo algo en los dientes, estoy pálido, necesito hacer algo con mi aspecto. O si es un espejo de cuerpo entero, usted se ve la ropa, si está bien ajustada, si tiene alguna mancha, si tiene alguna arruga. Pero lo cierto es que vamos al espejo y nos miramos. Y dice Santiago: el hombre que escucha la palabra pero no la pone por obra, va al espejo de la palabra, va al sermón, va al estudio bíblico, va al devocional, va al libro que tiene para hacer sus reflexiones. La palabra le muestra cómo es y quién es. Pero el versículo 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. A veces, para no despertar a mi esposa, cuando vengo en la madrugada a hacer el devocional, digo en mi mente: me voy a vestir en la oscuridad del cuarto con la lucecita del celular, y ahora voy al baño y me peino. Pues voy al baño, termino de vestirme, se me olvida ir al baño, no me peino y paso todo el día despelucado. Porque cuando me bañé sabía que me tenía que peinar, no me he peinado, salí, me vestí, pero se me olvidó que estaba despeinado. Y paso todo el día como un loco con los pelos parados. Se me olvidó en qué condición estaba. La persona que va a la Biblia, la persona que viene a este sermón, y a los de antes y a los que vengan, la persona que escucha la palabra de Dios, la persona que va y se expone a la palabra de Dios como un espejo le muestra cuál es su condición. Pero no a su condición solamente externa, sino a la interna. ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su espíritu? La palabra te dice cómo te ve Dios. Y cuando tú puedes contemplar lo que Dios opina de ti en su palabra, te darás cuenta que la opinión de los demás, incluso la opinión tuya de ti mismo, es muy diferente a lo que Dios dice de ti. No podemos escuchar la palabra de Dios y ser olvidadizo. No podemos, ni basta con decir verdaderamente el pastor tiene razón. No podemos seguir escuchando el sermón, no podemos seguir escuchando la palabra y decir: sí, es verdad, tengo que cambiar. Si no das el siguiente paso, si te quedas en decir estoy mal pero no haces nada, eres alguien que se mira en el espejo y no actúa para arreglar lo que hay que arreglar. Esto me recuerda una historia de una anciana que iba saliendo de la iglesia cuando el sermón todavía no había terminado. Y cuando está bajando las escaleras de la iglesia, un hombre que llegaba tarde a la iglesia le pregunta: ¿ya terminó el sermón? Le dice: no, por el contrario, todavía le falta. Muy bueno, por cierto. Y disculpe, si no ha terminado, ¿por qué usted se está yendo? Ah, porque está tan bueno que ya lo quiero poner en práctica. Ella había sido tan impactada por lo que el sermón decía que no podía esperar
que terminara el servicio para empezar a practicar lo que había escuchado. ¡Qué contraste tan grande con nosotros! Tengo un gran pastor amigo, se llama Hilcías Núñez, en Maracaibo, Venezuela. Hilcías con frecuencia pregunta en sus redes sociales: ¿de qué se predicó en tu iglesia hoy? Muy pocas personas no pueden recordar el título del sermón ni la cita bíblica. Y eso te pone a pensar como pastor, ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Cuando nos conformamos con oír, pero no con hacer. Hay una nueva versión bíblica, una nueva versión de la Biblia que le recomiendo que la compre. Se llama la versión de la Biblia NTH. ¿La conocían? La nueva traducción de Hacedores. Esta versión bíblica la puede escribir usted. Cuando usted hace que la Biblia que usted dice creer se haga realidad en su vida. Por eso Santiago dice en el versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esta será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué versión de la Biblia está leyendo la gente en tu vida? La mejor versión es la nueva traducción de Hacedores. Hombres y mujeres que salimos a vivir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, que llevamos de la teoría a la práctica, del dicho al hecho, hacemos muy corto el trecho. Y por último, la fe verdadera, la fe genuina, se demuestra no solamente recibiendo adecuadamente la palabra, no solamente oyéndola y poniéndola en práctica, sino que la fe verdadera se tiene que demostrar en la vida diaria. Y ahora nos vamos al versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Saben, la palabra religión nunca se usa en el Nuevo Testamento en un sentido positivo. Siempre se usa en un contexto más bien negativo. Podríamos decirlos en palabras que usted puede entender y yo puedo entender, que religión es todo esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Por eso hay tantas religiones, miles de ellas. Miles de formas en las que el hombre intenta alcanzar a Dios. Eso es religión. Pero nosotros con Cristo no tenemos una religión, tenemos una relación. Porque en Cristo no hay religión, en Cristo hay un evangelio que es poder de Dios para alcanzar al hombre. Por eso
pueden haber miles de religiones, todas se quedarán cortas, pero solamente hay un evangelio y es por medio de él que podemos tener vida eterna. Pero Santiago sabe que entre el pueblo cristiano, incluso en el pueblo cristiano de la época, había gente que sentía la necesidad de crear un marco religioso. Porque hay gente que si no es con una liturgia, si no es con una forma de hacer las cosas, no siente que está teniendo fe. Y necesita un sistema religioso. Santiago le dice a esas personas: si alguno de ustedes se cree religioso, si alguno de ustedes cree que tiene la religión verdadera y no puede refrenar su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Conectemos esto con el primer versículo. Todo hombre sea tardo para hablar, sea presto para oír, sea tardo para irarse. Cuando una persona dice que es cristiana, pero su lengua no es capaz de ser domada por él mismo, sino que es un músculo que trabaja por sí solo, esa persona tiene serios problemas. Y Santiago cree que el tema de la lengua es tan importante que le dedica gran parte del capítulo 3 al tema de la lengua. Y es que con la lengua hacemos tanto daño o hacemos tanto bien. Si usted se cree religioso, pero no tiene dominio propio para callarse la boca cuando se tiene que callar, usted tiene un problema. Tenemos que pensar antes de hablar. Tenemos que medir el efecto de nuestras palabras. Sin embargo, dice Santiago, si alguien quiere tener una religión y quiere que esa religión sea pura y sin mácula delante de Dios, haga lo siguiente. Antes de decir eso, para Dios no existen religiones puras y máculas. Santiago lo que está diciendo es, si usted quiere crear un tipo de comportamiento que agrade a Dios y usted siente que esa es su religión, ok, hágalo. Al fin y al cabo, cada vez que usted procura alinear su predicación con sus hechos, está atendiendo una exhortación del Hijo de Dios que dijo en Mateo 5:16, después del sermón del monte o en medio del sermón del monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si alguien quiere tener la religión ideal, haga lo siguiente: visite a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago nos está diciendo que tenemos que llevar a la calle, a la práctica, el amor de Dios. En esa época, las viudas y los huérfanos eran un grupo extremadamente abundante, frágil e incapaz de poder devolver un favor. Lo que está diciendo Santiago es, si tú quieres mostrar el amor de Dios en tu vida, ve y busca a los que están más necesitados, más desprovistos y los que menos te podrán devolver el favor.
los que menos te podrán agradar de alguna manera. Es decir, vas a demostrar que los estás atendiendo por amor y no por un interés escondido. Pero muchas veces estamos inclinados a ayudar al que nos puede ayudar en el futuro. No, yo le voy a hacer un favor a fulano. ¿Quién sabe si en el futuro necesito de él? Pero si veo a alguien que no puede asistirme en nada, quizás no tenga el mismo interés. Ahí hay una gran diferencia entre lo dicho y lo hecho. Y también dice Santiago que esa persona debe guardarse sin mancha del mundo. Qué tarea tan titánica. Pero yo consigo un alivio en esto cuando en Juan 17 el Señor Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, estamos en un mundo corrompido. Estamos en un mundo lleno de pecado y de maldad. En un mundo donde es difícil no mancharse. Cuando esta mañana me puse mi pullover, me traje una taza de café como todas las mañanas para irla tomando por el camino. Y casi me la derramo en la franela, en el pullover. Casi, estuve a punto, tropecé. Y yo dije, no, estoy bien. Hermanos, vivir la vida cristiana y no mancharse con las cosas del mundo es una tarea sumamente difícil. El único que nos puede mantener limpios delante de la presencia del Padre Celestial es la justicia que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero a pesar de esa justicia que Cristo me ha dado, yo procuro, yo hago, yo practico la santidad, apartándome, desechándome, alejándome de todo lugar, de toda persona y todo contexto que me está atrayendo a mancharme con el pecado. Así que tengo que hacerte 3 preguntas. Número 1, ¿cómo te preparas para recibir la palabra de Dios? ¿Quieres que te dé un consejo? Y disculpa que este consejo me va a beneficiar a mí. Ven a la iglesia diciéndole: Señor, quiero que me hables hoy. Ven a la iglesia orando por tu pastor que te va a predicar. Señor, pon en el pastor lo que tú quieres decirme. Háblame a través de él, a través de tu palabra, lo que quieres que yo haga. Esa es una forma adecuada de prepararte adecuadamente, con mansedumbre, para recibir la palabra implantada. La segunda pregunta es: si hoy Dios te mostró que hay algo malo en tu vida, ¿qué piensas hacer con eso? Porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si vas a chequearte tus dientes y te muestran que tienes caries, ¿qué vas a hacer con eso? Si la palabra de Dios te ha mostrado que hay una gran distancia entre lo que dices creer y lo que estás viviendo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a reconciliar la teoría con la práctica? Y la última pregunta: si crees que tienes una religión, si sientes que estás viviendo la religión cristiana, la verdadera, muy bien, se te acepta que pienses que el cristianismo es una religión, pero ¿la estás viviendo en forma genuina o la estás viviendo en forma falsa y sin propósito? Quiero invitarle a ponerse de pie.
Mi querido amigo, quiero decirte lo siguiente. Es probable que todavía tú no tengas seguridad de salvación. Por favor, escucha esto. Si aún no has tenido un encuentro personal con Jesús, si hoy no tienes la certeza de ser salvo, hoy es el día para que vengas a Cristo. ¿Qué es venir a Cristo, pastor? Es decir, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy perdido en mis delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es tu condición, era la mía. Ahora bien, también la Biblia dice que Él ha extendido un puente para que toda persona, todo pecador, venga a los pies de Cristo y sea salvo. Pero el puente lo tienes que cruzar tú. Yo no te puedo obligar, nadie te puede obligar. Tú tienes que pararte frente al puente y atravesarlo e ir a Jesús. Hoy yo te quiero hacer esa invitación. Si quieres ser salvo y tener vida eterna, atraviesa el puente y ven aquí, en una señal evidente, clara, de que quieres tener vida eterna. Si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que pases aquí adelante. No des más dilaciones. No hay religión que te pueda salvar. Solamente Jesucristo es el que puede darte vida eterna. ¿Quieres venir al frente? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Es el momento para hacerlo. Iglesia Bautista de Lakeland. Cada persona que nos está visitando hoy, siéntase parte de esta iglesia, igual que los miembros de ella. Iglesia, Dios te está llamando, pero muchos de ustedes están jugando a ser cristianos. Muchos de ustedes no se quieren comprometer. Muchos de ustedes se han conformado con venir de vez en cuando y no se han querido comprometer con Cristo. No es con el pastor, es con el Señor. El Señor te está llamando. Los 27 libros del Nuevo Testamento están llenos y llenos de exhortación a que busques de Dios, a que no permitas que del dicho al hecho haya mucho trecho. Tienes que hacer que el dicho y el hecho de que eres cristiano sea una sola cosa. Yo no te voy a invitar a que pases aquí adelante. Yo lo que te voy a invitar es a que hoy hagas un propósito de ser hacedor de la palabra. No basta con que la escuches y digas: sí, estoy despeinado, sí, estoy sucio, sí, estoy arrugado, tengo que arreglar eso. No basta eso. Si sales por esa puerta y se te olvida esta tarde, no ha pasado nada. El Señor te está llamando, hermano, hermana, te está llamando a hacer un cambio radical en tu vida. Tienes que cambiar para la gloria de Dios. Renuévame, Señor Jesús. Cántelo de corazón. Ya no quiero ser igual. Si le faltan fuerzas, pídale. Renuévame, Señor Jesús. Que ponga Él su fuerza en nosotros. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre Celestial, te ruego que tú tomes esta palabra y la implantes en los corazones de quienes las han escuchado. Quita, oh Señor, la maleza, quita todo aquello que impide que tu palabra crezca y dé fruto. Implántala y que por medio de esa palabra cada uno de los que la ha escuchado pueda crecer. Padre eterno, vamos a nuestras casas con tu paz y con tu bendición, confiados en que tú nos acompañas. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus preceptos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.